Y vamos a simplemente poner acá, aumentar cuántos queremos llevarnos este producto. Agregar al carrito, si no back debería devolver. Y agregar al carrito, bueno, ahorita me envía la información, pero como pueden ver acá está, Product ID y la cantidad 1. Pero no hay un método que reciba la ejecución de ese botón, así que justo eso vamos a trabajar ahora. Regresamos acá en Home Control. Y va a ser, bueno, para no estar haciendo todo esto, copio. Y vamos a poner acá Add Item to Cart. Entonces, aquí nosotros recibíamos dos parámetros que lo habíamos puesto como Product ID. Voy a copiar esto. Y bueno, no. Este es un entero también, que es la cantidad. Como ven, estoy copiando para saber que desde ahí estoy obteniendo la información. Y ahora, este método ya lo podemos llamar acá en este formulario. Action. Y acá creo que lo habíamos puesto, bueno, a veces se me pasa. Vamos a poner, sí, es con slash. Regresamos y voy a poner acá. Vas a ir a home. Y ya lo tenía copiado esto. Es un tipo, bueno, método post. Ahora, este post vamos a agregar acá, si no nos va a tildar un error. HTTP post. Listo, entonces vamos a regresar. Ahora, aquí hay una lógica que debemos trabajar primero, es que necesitamos configurar las sesiones. Por defecto, las sesiones no están configuradas en nuestro proyecto, tenemos que hacerlo. Así que vamos a tener que ir acá en program.cs y activar las sesiones. Es como una memoria temporal que vamos a crear dentro del proyecto. Como dije, memoria temporal. O podrían, si quieren, una base de datos temporal, algo así, ¿no? Para que nos ayude a guardar eso, información temporal que no queremos que se quede seteada por siempre en algún lugar. Ni queremos guardar esa información en la base de datos. Ya que si el usuario termina de agregar los carritos, tenemos que eliminar esa memoria temporal. Así que vamos a ir acá en program.cs, debajo de los servicios, builder.service. Y bueno, he agregado otra cosa, disculpen. Ahí están, sesiones, y vamos a poner las opciones que va a tener. Que en realidad es el tiempo de vida que va a tener esta memoria temporal. Y le vamos a poner que sea 30 minutos de vida. Suficiente para que el usuario pueda realizar su gestión. Ahora, arriba del use routing, add.use session. Y con eso ya hemos terminado de configurar. Pero ahora debemos crear acá un modelo, ya que este de acá va a ser cómo se va a guardar los productos dentro de este carrito. Así que vamos a poner car item view model. Vamos a crear la estructura de todo lo que necesitamos de la información del producto que el usuario quiere adquirir ese producto, ¿no? Acá lo vamos a guardar. Vamos a crear una propiedad que es Product ID. Obligatorio esto. También necesitamos
nombre de la imagen, nombre del producto. Acá vamos a poner que sea el precio del producto. Va a ser un decimal. Y la cantidad. Sea un entero. Y listo. Ahora cerramos esto. Programa también. Esto, bueno, se abrió sin querer. Y ahora nosotros podemos guardar las sesiones directamente aquí. Pero debemos recordar o conocer que dentro de las sesiones solo podemos guardar hasta el momento enteros y cadenas string. Así que un objeto como CarItemViewModel no lo podemos hacer. Hay formas, sí, pero netamente no se puede hacer. C# no tiene esa posibilidad. Así que este objeto o una lista de este objeto vamos a tener que convertir en un string y guardar dentro de esa sesión. Así que por ello vamos a crear una extensión de las sesiones. ¿Sí? Actualmente las sesiones tienen ciertos métodos que le permiten guardar, pero nosotros vamos a agregar nuevos métodos. Para ello, una nueva carpeta y le vamos a llamar Utilities. Utilidades. Y acá adentro vamos a crear una clase. Le vamos a poner Session Extensions de esta manera. Ahora, para que pueda funcionar esto, vamos a poner estático. Y vamos a poner acá nuestro primer método que vamos a crear para que pueda ser agregado a este objeto de sesión. Puede ser cualquier nombre. Por ejemplo, voy a poner el nombre del canal, que es Código Estudiante. Luego lo voy a cambiar, obviamente. Y le voy a decir que reciba un objeto. Este método va a ser agregado en la sesión. Y vamos a recibir, acá se me está adelantando, vamos a recibir lo que es la key, cómo vamos a llamar a esta sesión que estamos guardando y lo que vamos a guardar, que es, bueno, es dinámico, pues estamos poniendo una T. Ahora, vamos a decir que a las sesiones vamos a establecer el método setString. Vamos a poner el nombre por el cual vamos a identificar a esta sesión que estamos creando. Y como es un objeto, bueno, como es un string, entonces debemos convertir nuestro objeto en una cadena string. Así que para ello vamos a poner JSON serialize punto, repetimos y vamos a guardar el valor ahí. Y listo. Ahora, este método nosotros lo podemos llamar ya directamente en nuestro controlador. Vamos a ir acá. Estamos aquí en el método de agregar el ítem al carrito. Y miren, voy a llamar http context.session. Los métodos que existían es get o getString. Ahora voy a llamar a código estudiante, que es un método que yo he creado, ¿no? ¿Y qué me dice? Que necesito aquí asignarle qué es lo que va a guardar. Entonces ya vemos, simplemente este era un ejemplo para saber que mi método existe. Ahora es importante que ustedes hagan referencia acá a la carpeta Utilities. Automáticamente es agregado, pero si no les reconoce el método que han puesto, tienen que poner esa referencia. Ahora vamos a volver y terminar esto ya de una vez.
Mi método ahora se va a llamar set. Voy a copiar esto. Uno es para guardar y el otro es para devolver. Ya no es un void, ahora va a devolver lo que he guardado. Ya no necesito el valor que voy a guardar, solo el valor que necesito devolver, o sea, el nombre. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Antes voy a poner, quiero obtener el valor de mi sesión que le he puesto ese nombre. Y bueno, todo esto simplemente vamos a decir así. Vamos a retornar en el caso de que value es igual a nulo. Acá vamos a poner que se devuelva default. Pero en el caso de que sí exista valor, vamos a llamar a JSON serializer. Punto. Y acá vamos a hacer lo contrario que hicimos arriba. Deserializar. Arriba era serializar y acá es deserializar. ¿En qué? En el objeto que yo te estoy especificando. Y le pasamos el valor. Listo. Y bueno, ya no vamos a utilizar esto. Cerramos y vamos a regresar acá en Home Controller. Ahora vamos a regresar aquí y bien, entonces esto lo vamos a dejar una línea abajo y vamos a continuar. Lo primero que quiero es obtener el producto que yo estoy intentando guardar al carrito. Así que vamos a enviarle el product ID. Ya tengo mi producto. Muy bien. Ahora, lo siguiente sería crear una sesión de carrito. Este método ya no existe, sino es set. Y le voy a decir que quiero que me devuelvas una lista de car item view model con el nombre o la key que le puse que era cart. Ahora, si no existe esto, quiero que me crees una nueva lista. Ahora, acá me está tildando lo que es... Voy a regresar acá en set. Ah, bueno, no, acá me estoy equivocando, es get. Claro, ¿no? Quiero que me devuelvas una lista que ya guardé en la sesión y si es que no existe, devuélveme una lista vacía. Es como para inicializar mi carrito. Y ahora vamos a continuar acá, donde vamos a empezar a añadir nuestros productos o en caso sumar, ¿no? Porque puede haber dos escenarios donde el producto ya se encuentra en nuestro carrito y solo es agregar o sumar su cantidad. Pero si no está, es agregar nuevo. Así que vamos a hacer una validación. Dentro de mi carrito, quiero que me encuentres ese producto con el Product ID que estoy intentando o estoy recibiendo. Si no encuentras, pues fácil. Quiero que agregues a mi carrito un nuevo car item view model. Y bueno, acá ya me está ayudando, solo que voy a cerrar para hacerlo de esta manera. Y voy pasando todos los parámetros. Product name, el nombre, el precio. Y bueno, la cantidad directa. ¿Qué sucede si es que ya existe el producto dentro del carrito? Pues simplemente vamos a actualizar ese producto. Así que vamos a copiar esto. Muy bien, entonces acá podemos poner para actualizar dicho producto.
Vamos a negar la posibilidad de que no sea nulo y vamos a ir al método, no, su propia quantity. Y vamos a hacer una suma rápida que es poniendo más igual la cantidad que estamos recibiendo para agregar. Y listo, es una suma rápida. Ya no necesitamos actualizar la lista porque estamos actualizando el producto y el producto se encuentra dentro de la lista y cambia automáticamente. Ahora, vamos a llamar HTTP context. Acá me faltó. Ahí está, punto sesión. Punto al método que hemos creado que es el set. Quiero que cree o setee ahora este nuevo carrito. Le ponemos el mismo nombre que tenemos aquí, ¿eh? Y guardamos ese carrito. Toda esa lista. Y voy a crear acá un viewBag. Ya sabemos que nos sirve para enviar mensajes a la vista. Este nombre puede ser cualquiera. Y vamos a decir product agregado al carrito. Vamos a retornar a la vista. Ojo que sería esta vista de acá. Enviándole la misma información del producto, solo para que se refresque. Bien, vamos a guardar los cambios. Y esto voy a poner un punto de depuración aquí. Y vamos a agregar lo que es nuestro primer producto al carrito. Vamos a esperar de que esto termine de compilar. Y creo que hay un error o... Sí, me dice que... termine acá. Pero también le falta punto y coma. A ver, déjeme ver. Sí, creo. Sí me dice. Tengan presente esto. Bien, entonces presionamos el botón. Que acá nuestro método. Vamos a ver. El ID 1. Cantidad 1. Entonces obtiene la información del producto. Crea una lista vacía. Como pueden ver, no tiene nada. Como no encuentra en la lista, procede a agregar. Setea el valor una nueva sesión. Muestra el mensaje y bueno, el mensaje me olvidé ahí programarlo. Continuamos. Y listo. Acá debería aparecer ese mensaje, así que product detail. Y lo vamos a hacer acá debajo del formulario. Viewbag. Y bueno, esta cosa de acá, cuando quiere funciona. Y esto de acá es una simple alerta. Un poco de estilos. Y listo, voy a recompilar esto. Bueno, voy a terminar todo esto porque si no, bueno, ya sabemos de esto. Así que vamos a ver. View detail. Ojo que cuando terminamos de ejecutar el proyecto, ese carrito, esa sesión ya muere, ¿ya? Vamos a ir acá a agregar. Ahí está. Producto agregado al carrito.
Bueno, si yo continúo, solamente va a haber 2 de esa laptop ahí dentro del carrito. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un pequeño botoncillo acá, el cual va a mostrar la cantidad de elementos que se van agregando al carrito, si es 1, si es 2 o si es 3. Ahora, como es un fragmento de vista, claro, ¿no? Este es una vista completa, también puede ser un fragmento, ¿eh? Así que vamos a crear una vista parcial, el cual nos va a ayudar mucho con esto, ya que no es una vista completa, es solo un botoncito, así que vamos a trabajarlo, así que de paso también vemos ese concepto. Vamos a ir acá en Shared. Estas son vistas que se comparten para todas, ¿ah? Así que como tenemos acá el layout, entonces reutilizable con todos los menús que estamos viendo acá. Clic derecho en Shared, agregamos vista. Y esta vez, bueno, vamos a hacer algo diferente. Ahora es Razer View. Vamos a agregarla. Y bueno, como he agrandado lo que es la fuente de Visual Studio, entonces esto no se puede apreciar con mayor detalle. Acá hice el nombre de la vista y bueno, se encuentra así, ¿no? Por más que yo intento agrandar esto, ya no se puede. Así que vamos a poner lo que es el nombre de esta vista. Voy a poner que sean guión bajo, card, button. No sé si acá tengo un... Creo que el 2 también acá me ayuda. Y quiero escribir con control T. Sí, ahí está. Entonces vamos a poner guión bajo, card, button. Este de acá va a ser el nombre. Eso estoy poniendo justo aquí. Solo que no se puede visualizar. ¿Está bien? Modelo vacío. Quitamos estos dos de aquí. Bueno, este no se puede, deschequear o deseleccionar. Y vamos a poner crear como una vista parcial. Simplemente agregamos. Está instalando los paquetes porque este ya es otro pequeñito componente, así que va a tomar su tiempo. Déjenle ahí su tiempo necesario. No le exijan. Si cae error, porque posiblemente también haga eso, simplemente repiten los pasos y ya. Entonces, este es un fragmento de vista. Acá está, Car Button. Y solo por ser un fragmento de vista no es que lo vamos a tratar diferente, ¿saben? Va a ser también una vista más, que luego vamos a llamarla, van a ver. Acá lo que voy a hacer es llamar a mi carpeta de utilities, que se encuentra en mi proyecto de store. La carpeta de utilities. Está. Y vamos a poner acá código de C#. Quiero crear una variable que me pongan, bueno, se almacenen la cantidad de elementos que hay en mi carrito. Iniciamos con 0. Y acá voy a acceder al context.session. Bueno, como dije, cuando quiere funciona esto. .get. Y quiero que me devuelva mi lista de carrito, que es un car item view model. Como dije, cuando quiere funciona esto. Ahí está. Y vamos a pasarle la key, que es card. Si esto es diferente de nulo, entonces vamos a repetir todo esto.
Vamos a poner acá var. Y listo. Entonces, a mi variable, simplemente le pasamos el conteo. Y ya. Vamos a crear acá una lista, ya que va a ser como un menú más ahí en nuestra página. Así que nav item. Quiero que esté al final, así que vamos a ponerle acá auto. Una etiqueta A, ya que va a redirigir hacia la vista de productos agregados al carrito. Y bueno, entonces estoy utilizando esto. El href, por ahora sí, no hemos creado esa vista. Y acá vamos a regresar en Product Detail. Quiero copiar este icono. Y ahí está. Nombre carrito. Y dentro del span se va a mostrar como un badge. BG Dark. Que sea el texto en blanco. Y que esto sea redondeado. Solo que no encontró. Ahí está. Y vamos a mostrar lo que tiene mi variable. Listo, es un pequeño fragmento de vista. Y esto vamos a mostrarlo dentro de nuestra vista de layout. Después de todos nuestros ítems. Pero dentro de la etiqueta UL. Simplemente arroba await html partializing y entre, bueno, una cadena en texto vamos a poner el nombre de la vista que es, bueno, nombre de la vista parcial carburon. Simplemente eso y bueno, nada más. Y vamos a ejecutar el proyecto porque ya deberíamos ver este detalle. Como pueden ver, aquí está. Si yo presiono, claramente no funciona porque no envía ninguna vista todavía. No hemos programado eso. Pero vamos a ver si es que se actualiza ese 0 a 1. Simplemente voy a poner 2, cantidad. Ese 2 no se va a poner ahí, es solo que hemos agregado el producto del laptop. Agregamos y como pueden ver ya se actualizó. Si es que no lo ven, aquí está, ya está en 1. Ahora si yo agrego uno más, obviamente esto no va a actualizar porque eso solo muestra cuántos productos hay, no la cantidad. Necesitaríamos otro producto que bueno, voy a agregar rápidamente en test. Voy a ver si tengo habitaciones y esta almohada de acá. ¿Ves? Tapes simplemente. Precio de 45, stock de 34. Y agregamos esto. Vamos en home. Ya tengo mi producto. Ahora hay un detalle, esto sí. Siempre todas las imágenes deben tener la misma resolución. Si este es 500 por 500, este debe de ser 500 por 500. No le pongan 1080, ¿no? Eso va a distorsionar. Siempre trabajamos con la misma resolución en todos nuestros... Bueno, es común ahí en los e-commerce. Así que tengan presente eso. Vamos a ir al detalle de esta almohada. Ahí está. Y voy a agregar. Ahora sí voy a poner pantalla más grande. 1. Agrego esto. Y vamos a ir acá y dice 2. Ahora, lo que nos falta es que si presionamos, deberíamos ir a
la vista donde se muestran todos los productos que hemos agregado acá. Así que vamos a trabajar en ello. Es muy sencillo también, la verdad. No es nada más que llamar a los elementos. Vamos a ir acá en Home Controller. Bueno, acá ya lo tengo. Esto voy a cerrar. Esto también, ahí está. Nos hemos quedado con Add Item to Cart. Y bueno, voy a copiar todo esto. Lo voy a pegar. Y va a ser ver el carrito. Vamos a crear una variable carrito que nos permita acceder a la sesión, nos devuelva una lista de Car Item View Model que hemos trabajado. Y listo. Le pasamos la key. Ahora, si esto no existe, queremos que nos devuelvas una lista vacía. Vamos a retornar la vista enviando el carrito. Bueno, acá que me dice, ya no es necesario hacer asíncrono. Clic derecho, agregamos esta vista, esta vez es Razor View Empty y siempre con el mismo nombre. Y listo. Vamos a hacer acá algo rápido, vamos a ir acá a Index de Category y vamos a copiar solo el HTML. Regresamos acá a View Cart y pegamos todo. Cerramos el otro index y acá vamos a decir que vamos a trabajar con Car Item View Model. Como dije, cuando quiere funciona esto. Bueno, entonces el título, Car Items. Este de crear lo vamos a dejar, pero bueno, vamos a trabajarlo ya. Va a ser un botón que diga ya pagar ahora, ¿no? Ya vamos a ordenar todo esto y listo. Bueno, por el momento lo dejamos así. Simplemente vamos a quitar el icon. href. Incluso esto ya va a ser un botón. Ya está. Vamos a quitar esto. Aunque va a ser reemplazado totalmente eso. Bueno, acá ya vamos a pintar todo lo que son nuestros productos, así que empezamos. La parte de la acción, esto lo vamos a mover aquí. Y esto voy a pegar acá. Ya que el primero va a ser para la imagen del producto y las acciones. Bueno, voy a quitar esto. Y vamos a poner nombre, precio, la cantidad y el total. Sí, solo eso. Esto, vamos a quitar todo esto. Podemos dejar lo que es el botoncillo. Sí, un primer botón vamos a dejar. Solamente vamos a dejar esto. Vamos a poner acá el Product ID por el momento. Y acá vamos a poner una clase en el TR para que se pueda centrar todos los elementos al inicio. Este TD voy a duplicar acá y cierro. Acá es mi imagen.
Vamos a poner así. El origen. Accedemos a nuestra carpeta de imágenes. Y mostramos el nombre, bueno, la imagen del producto que finalmente va a ser el producto. Si no puede mostrarse, simplemente Product Image. Vamos a continuar. Carga perezosa. Y el estilo que sea de 100, bueno, el ancho mejor dicho, de 100 píxeles. Continuamos con lo demás, que va a ser el precio, punto to string, formato moneda local, la cantidad. Y esto de acá vamos a poner entre paréntesis porque vamos a poner item.price multiplicado por item.quantity. Y todo eso en moneda, bueno, moneda local, pero aquí no me reconoció, pero bueno, no me tildó error tampoco, vamos a dejarlo. Y al final es el botoncito. Ahora, esta vista tiene que ser disparada por el car button. Así que vamos a reemplazar esto simplemente llamando a controlador. Vista que es viewCard. Cerramos y bueno, todos estos elementos solo me va a mostrar en el caso. Vamos a poner acá una lógica porque no siempre está, o bueno, tenemos una lista dentro del carrito. Quizás no agregado y el usuario ahí se fue, ¿no? A la vista de carrito. Entonces, si es que es diferente de cero, queremos que simplemente muestre toda esta cosa. Cortamos todo y lo movemos acá. Caso contrario, simplemente una alerta que ya lo teníamos en Product Detail. Voy a copiar todo esto y lo vamos a pegar acá. Solo vamos a cambiar, que sea warning. Me parece bien. Y vamos a poner acá un mensaje que diga There are no products in the cart. No hay productos en el carrito y este div ya está de más. Control KD y listo, se ordenó. Bien, vamos a ejecutar esto. Quiero ver si es que hay un error por ese string. Bueno, no hay error. No hay carrito, bueno, no hay productos en el carrito. Vamos a agregar la laptop, solo uno. Regresamos. Y el test. Vamos allí al carrito. Y como pueden ver, acá está. Pero aquí ha sucedido algo. No nos muestra la imagen. Así que esto y esto está bien. Este tu string. Parece que hubo un conflicto ahí con las etiquetas. Primero la imagen. Estoy trabajando con CarIron. Estoy diciendo que trae imágenes, images. Acá es el precio y esto vamos a poner así. Lo vamos a encapsular entre otro paréntesis porque ahí, como pueden ver, ya nos dio. Vamos a recargar esto.
Y ahí está, ya está multiplicado. Vamos a agregar en test uno más para que sean 2 y ahí está la multiplicación. Pero la imagen quiero saber quizás en onController. Sí, acá hemos cometido un error, hemos puesto el nombre, así que vamos a tener que detener esto. Esto con controller y acá sería image name y vamos a negar la posibilidad de que sea nulo. Aunque, bueno, sí, mejor lo dejamos así. Puede ser que no han agregado imagen al producto y estaría igual, ¿no? Así que 0 de nuevo. Quiero agregar el laptop y voy a ir directamente acá al carrito. Y listo, ahí está. Home. Acá voy a agregar 2, 3 incluso. Y ahí está. Bien, entonces esto ya está funcionando. Acá en lápiz no sería. Voy a ir acá al icon y vamos a poner este de acá. Pueden elegir cualquier tachito que ustedes deseen. Y vamos a cambiar acá. Entonces borramos todo esto. Y esto que sea danger. Muy bien, entonces vamos a recargar esta vista. Ya está. Ese tachito lo que va a hacer es eliminar el producto. Ahorita está redirigiendo acá. Así que para evitar ese problema, vamos a crear de una vez. Quería avanzar a otro lado, pero bueno. Home Controller, recuerden, todos estamos trabajando en Home Controller, View Car y acá sería, vamos a copiar todo esto. Remove Item to Cart. Vamos a obtener, esta vez sí o sí debe haber elementos porque estamos eliminando. Y acá es un entero, recibimos el Product ID. Product. Y vamos a copiar de acá ya que tenemos esto. Entonces reutilizamos, solo estamos obteniendo dicho producto de la lista. Y simplemente car.remove product. Negamos la posibilidad de que sea nulo porque si lo está eliminando es porque existe. Copiamos esto que simplemente actualiza la sesión. Y acá es importante, ¿no? Que tiene que redirigir a View Cart. Y le pasamos el carrito. Ahora, este método vamos a tener que enviárselo a lo que habíamos trabajado. Vamos a copiar. Y acá está, justamente a este href. Así que controlador home, acción pegamos y después del nombre de la acción, parámetro, después del símbolo de interrogación, product ID que sea igual a item product ID. Me parece que ya está bien esto. Podemos bajar acá para que se pueda visualizar. Listo, vamos a probar entonces. Creo que todo está bien. Laptop y test. Vamos acá. Ya no quiero test. Simplemente presionamos esto. Y listo. Ahora borramos esto. Me dice que ya no hay productos en el carrito.
Bien, entonces ya hemos terminado esta lógica. Solo me faltaría la parte de todo el proceso de pagar, Order Now. Eh, no voy a utilizar ninguna API de algún, bueno, de esos, ¿no? De los servicios que ponemos las tarjetas y todo eso, porque hice uno con PayPal del año tal, un año X, avanzaron los años y toda la documentación de PayPal se actualizó y ese video ya no sirvió. Entonces no quiero que suceda esto también con este curso, quiero que este curso pueda seguir adelante y ustedes puedan ponerle ya, ¿no? Sus propios servicios de pago, si es que en realidad quieren eso y simplemente lo programan. Yo acá simplemente voy a enviar todos los parámetros necesarios para que ustedes se les haga un poco más fácil al momento de implementar ese servicio. Bueno, vamos a cerrar esto. Y quiero cerrar todo esto, product y product, el layout también. Solo vamos a quedarnos con Home Controller donde vamos a estar trabajando. Esta tarea también la voy a quitar.